¿Cuándo fue escrita la obra Historia de la Guerra del Peloponeso del gran historiador y militar griego Tucídides? ¿Cuándo pudieron haberse realizado las observaciones que figuran en la obra de Tucídides? ¿Fueron los griegos los verdaderos protagonistas de la historia medieval de la Hélade? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Este vídeo es una continuación del anterior, que aconsejo encarecidamente que veáis. Continuamos moviéndonos hacia el presente por el antiguo eje temporal, teniendo en cuenta el corrimiento de 1810 años. El siguiente acontecimiento en la historia de la antigua Grecia es la también famosísima Guerra del Peloponeso, supuestamente de los años 431-404 a.C., descrita detalladamente por el antiguo Tucídides. Presuntamente en el año 431 a.C. comenzó la Guerra del Peloponeso, que duró 27 años. Abarcó todo el mundo helénico y sacudió hasta los cimientos toda la Hélade. Los rivales principales eran las antiguas Atenas y Esparta. Como ahora veremos, uno de los originales de esta guerra es, probablemente, la conocida, pero no tan famosa como su reflejo fantasma en la antigüedad, guerra en la Grecia de los años 1384-1387, que condujo a la caída del Estado catalán en el territorio de la Hélade y que duró 13 años. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? Con el corrimiento de 1810 años, los antiguos años 431-404 a.C. se transforman en los medievales 1379-1406 de nuestra era. Este intervalo se acerca mucho al de la guerra de 1374-1387. Las duraciones de las guerras antigua y medieval son diferentes, 27 y 13 años respectivamente. Sin embargo, aquí cabe señalar que el grado de exposición de las distintas etapas de la Guerra del Peloponeso es muy desigual entre los antiguos autores. El hecho es que Tucídides no describió realmente la guerra entera, sino solo supuestamente los años 431-411, es decir, únicamente 20 años. Al mismo tiempo, la obra de Tucídides se considera fundamental en cuanto a la historia de la Guerra del Peloponeso. Su última etapa, supuestamente del 411 al 404 a.C., se conoce mucho menos. En consecuencia, solamente conocemos más o menos bien los primeros 20 años de la Guerra del Peloponeso, algo que acerca un poco las duraciones de la antigua guerra, 20 años, y la contienda medieval, 13 años. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, Tucídides describió su famosa tríada, 3 eclipses que tuvieron lugar en el Mediterráneo durante la guerra en cuestión. Esta tríada puede ser datada astronómicamente. A este tema, es decir, a la datación astronómica de la tríada de Tucídides, le dediqué 2 vídeos que os aconsejo que veáis para comprenderlo todo mucho mejor. Resulta que en todo el intervalo histórico desde el 900 a.C. hasta el 1700 después de Cristo, existen 2 y solamente 2 soluciones astronómicas exactas. Una de ellas nos da fechas del siglo XII. La descubrió el científico y enciclopedista ruso del siglo XX Nikolai Alexandrovich Morozov. La otra nos muestra años del siglo XI, descubierta por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología.
No obstante, hay que decir que la solución de Morozov responde mejor a todos los requisitos de los eclipses descritos y, al mismo tiempo, se corresponde mejor con la nueva cronología. He aquí las fechas de las soluciones astronómicas. 1. Solución de Fomenko, 1039, 1046, 1057. 2. Solución de Morozov, 1133, 1140 y 1151. No existen otras soluciones en el intervalo de tiempo indicado, ni en la antigüedad scaligeriana, ni tampoco en el medievo scaligeriano. En general, para evitar confusiones, es útil introducir términos como antigüedad scaligeriana, es decir, la ubicación errónea de una época medieval concreta, en este caso la de Grecia, en un marco temporal anterior a nuestra era, y antigüedad auténtica, es decir, la época presuntamente medieval y moderna de los siglos XII-XVII, cómputo scaligeriano, que es donde se ubican precisamente los acontecimientos reales que después fueron enviados erróneamente al pasado, sobre papel, se entiende. Volvamos a Tucídides. Si uno de los originales de la antigua Guerra del Peloponeso fue la guerra medieval de los años 1374-1387, es natural esperar que una de las soluciones astronómicas de la tríada de eclipses de Tucídides encaje en dicho intervalo. Sin embargo, el resultado es decepcionante. ¡No me digas! Ambas soluciones quedan fuera del marco del siglo XIV. Como ya he dicho, una en el siglo XI y la otra en el XII. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué coño está pasando? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Uno de los resultados estadísticos de Anatoly Fomenko, que ya expuse en otro de mis vídeos, cuyo enlace tenéis en la descripción, afirma que el manual moderno de historia scaligeriana está formado por capas, es decir, está compuesto por la adhesión de diferentes partes que distan unas de otras la magnitud de los corrimientos cronológicos. Todo ello ya expuesto y explicado en anteriores vídeos, cuyos enlaces también tenéis en la descripción. Estas capas son el resultado de enviar el original hacia el pasado sobre el eje temporal, concretamente 1. 333 años o bien 360 años, se trata del corrimiento romano-bizantino. 2. 1000 años o bien 1053 o 1152 años, es el corrimiento romano. 3. 1778 años, o bien 1800-1810 años. Este corrimiento es el greco-bíblico. En otras palabras, cada acontecimiento descrito en el manual scaligeriano de historia puede ser la suma de varios acontecimientos reales, que distan unos de otros los años recién indicados. Al mismo tiempo, existen también corrimientos secundarios, como por ejemplo el de 720 años, que es el resultado de la diferencia de los corrimientos principales de 1053 y 333 años. Al parecer, la historia de Tucídides contiene al menos dos capas de acontecimientos reales. La primera capa incluye la descripción de la tríada de eclipses del siglo XI o XII. La segunda capa incluye la descripción de la guerra del siglo XIV. En otras palabras, Tucídides pudo incluir en su historia dos crónicas, desplazando consecutivamente los acontecimientos que contenían. Si esto es así, entonces esas dos crónicas deben diferenciarse una de otra con uno de los corrimientos mencionados. Comprobémoslo. El eclipse del año 1039 es descrito por Tucídides como un evento que tuvo lugar en el primer año de la guerra, mientras que el primer año de la guerra real del siglo XIV es 1374. La diferencia entre ambos años es de 335 años, lo que se corresponde prácticamente con el corrimiento romano-bizantino de 333 años. Todo encaja. Al parecer, la historia de Tucídides es una crónica formada por capas, al igual que también lo es, por cierto, todo el manual moderno de historia antigua. Ahora volvamos a comparar de nuevo los acontecimientos antiguos con los medievales, teniendo en cuenta el corrimiento de 1810 años. Para simplificar, expondré los paralelismos en forma de tabla comparativa. Marcaré cada evento particular y consecutivo con un número.
Con las letras A y B designaré las épocas antigua y medieval. Vamos allá. Atención, guionistas, que aquí hay película. El Congreso en Grecia, el inicio de la guerra. 1A. Los navarros y Atenas. La convocatoria del Congreso en el siglo XIV. En la guerra del siglo XIV, los principales adversarios son los navarros y Atenas. Dicha contienda es precedida por la convocatoria de un gran congreso en Grecia en el año 1373. En él se reunieron los delegados de todas las regiones de Grecia. 1B. Esparta y Atenas. La convocatoria de la Liga del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso se enfrentan Esparta y Atenas. A esta contienda la precede su preparación diplomática en forma de convocatoria de una asamblea de delegados de la llamada Liga del Peloponeso. El congreso tiene lugar supuestamente en el año 432 a.C. Con el corrimiento de 1810 años, el antiguo año 432 a.C. se convierte en 1378. Es decir, prácticamente coincide con el año 1373, fecha del Congreso medieval. 2A. La guerra civil en la Grecia del siglo XIV estalla aproximadamente un año después del Congreso, concretamente en 1374. 2B. La guerra del Peloponeso, que también tiene el carácter de contienda civil en Grecia, estalla un año después del Congreso, supuestamente en el 431 a.C. 3A. La información acerca del Congreso del año 1373 es bastante curiosa. Cito a Gregorovius. Mientras tanto, en Occidente se proyectaba una nueva cruzada. Gregorio XI esperaba conformar una gran liga entre todos los soberanos interesados en los asuntos orientales. Por eso llamó al emperador de Constantinopla, al nominal emperador latino Felipe de Trento, a los representantes de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, a los caballeros de Rodas, al vicario del ducado de Atenas, a los reyes de Chipre, Venecia y Sicilia al Congreso, que debía reunirse el 1 de octubre de 1373 en la ciudad de Tebas. Escribió también a Nerio Acciaioli, dueño prendario y castellano, es decir, poseedor de un castillo, de Corinto. Incluso en los tiempos de Epaminondas, Tebas no vio entre sus muros tantos embajadores de diferentes estados como ahora, cuando esta reunión tenía por objetivo salvar Grecia del terrible peligro por parte de los temibles turcos, a los que ahora llamaban de nuevo teucros o persas. Después, Gregorovius presenta una larga lista de los estados y las regiones que fueron al Congreso. Por último, hace esta otra comparación con la antigüedad. Esta asamblea de señores latinos de la península e islas de Grecia personificaba solamente los restos del descompuesto dominio francés. La situación de Grecia se parecía a su estado en la antigüedad, cuando la Hélade se fragmentó en pequeñas regiones enemistadas entre sí. 3B. Detalles del Congreso supuestamente del año 432 a.C. He aquí unos detalles muy parecidos a los ya citados en el caso medieval. La cuestión de la guerra fue prácticamente resuelta en una asamblea en Esparta en julio-agosto del año 432 a.C., cuando las quejas de los aliados con respecto a la arbitrariedad de los atenienses, entre ellos sonó de manera especialmente drástica la declaración de los delegados corintios, persuadieron a la Apella espartana a declarar a Atenas culpable de romper la paz de los 30 años. Después, los lacedemonios reunieron una asamblea de delegados en la Liga del Peloponeso para tomar una decisión oficial. Puesto que la mayoría de los estados votó a favor de la guerra, esta se convirtió ya en inevitable. En la asamblea se establecieron los contingentes de los diversos aliados. A ver, año 431 a.C., Corinto y Megara pidieron ayuda a Esparta para luchar contra Atenas. (4A) La causa de la guerra del siglo XIV fue el comportamiento de los corintios, que encontraron refugio en los dominios de los catalanes. 4B.
En la historia de Tucídides, los corintios también juegan un importante papel en el desencadenamiento de la guerra del Peloponeso. 5a. El Peloponeso inicia la guerra contra Atenas. En 1374, Nerio, gobernador de Corinto, inicia las acciones militares e irrumpe en Megara. Estalla una dura guerra. Así pues, tenemos a dos rivales, el Peloponeso y Atenas. El estado de Corinto es en aquella época el más fuerte del Peloponeso. 5b. Supuestamente en el año 431 a.C., los espartanos, en cabeza de la Liga del Peloponeso, atacan Atenas. A partir de ahora, como es también costumbre en la historia scaligeriana, utilizaré el término Peloponesios. Comienza la famosa Guerra del Peloponeso contra Atenas. Al igual que en el medievo, es el antiguo Peloponeso el que inicia el conflicto y ataca primero a Atenas. Con el corrimiento de 1810 años, el antiguo año 431 a.C. se convierte en 1379, que es muy cercano a 1374. 6a. En el siglo XIV, Atenas sufre una aplastante derrota. 6b. En la Guerra del Peloponeso, Atenas es también derrotada. Fue aplastada la democracia esclavista ateniense y fue destruido su arjé. 7a. Al principio de la guerra, en los años 1377-1378, las tropas de los navarros irrumpen en el Ática y la conquistan. El principal inspirador del conflicto es el gobernante corintio Nerio. De facto, está aliado con los navarros, que atacan el ducado de Atenas, que todavía está bajo el poder de los catalanes. De esta manera, los navarros en este caso resultan ser análogos de los antiguos espartanos. 7b. Al principio de la Guerra del Peloponeso, supuestamente en el año 431 a.C., son precisamente las tropas peloponesias las que irrumpen en el Ática. Así pues, en este caso los peloponesios también atacan primero a la antigua Atenas. 8a. En la primera etapa de la guerra, Atenas resiste en la lucha contra Nerio y los navarros. El asedio de Atenas intentado por los navarros fracasa y en 1380 se ven obligados a abandonar el Ática. 8b. En el primer periodo de la Guerra del Peloponeso, Atenas resiste en la lucha contra los peloponesios. Por eso, la fase inicial de la contienda termina siendo un fracaso para estos últimos. 9a. El estado militar de los navarros en la Hélade del siglo XIV. Los navarros son conocidos en la historia de la Grecia medieval como una belicosa banda de temerarios. Los cronistas medievales subrayan en más de una ocasión el perfecto adiestramiento militar de los navarros. Al parecer, es precisamente a los navarros a quienes algunos historiadores antiguos llamaron espartanos. 9b. La famosa Antigua Esparta. Fue el miembro principal de la Liga del Peloponeso. Se trata de un estado militar con un curioso estilo de vida totalmente militarizado. Es muy conocida la belicosidad de los espartanos, su maravilloso adiestramiento militar y la organización profesional de su ejército. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? De esta manera, de acuerdo con la antigua versión, en la Guerra del Peloponeso se enfrentaron dos fuerzas principales, el estado militar de Esparta y la más democrática Atenas. Mientras que en el duplicado medieval, en el campo de batalla se enfrentaron el estado militar de los navarros y el estado ateniense de los catalanes. 10a. La crueldad de la guerra del siglo XIV. Gregorovius nos dice que las fuerzas del ducado quedaron completamente agotadas. El Ática y Beocia fueron desoladas y quedaron tan despobladas que el rey ordenó establecer allí a griegos y albanos. Aquí surge una duda bastante razonable. Si esas regiones fueron pobladas en ese momento y a causa del despoblamiento por cuestiones bélicas, entonces, ¿quiénes habitaban realmente en esa región? Es decir, ¿qué pueblo o pueblos vivían en esas áreas antes de que fueran repobladas con griegos y albanos? Muy buena pregunta.
A esta pregunta se le puede dar una respuesta bastante satisfactoria en el marco de la propia historia scaligeriana si uno conoce bien el cuadro que nos presenta esta misma sobre la Grecia medieval. En uno de mis anteriores vídeos ya expuse este tema tan interesante. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis. 10b. Tucídides, por su parte, habla en más de una ocasión acerca del carácter extremadamente destructivo de la Guerra del Peloponeso. He aquí un grabado supuestamente del siglo XV que representa la antigua Atenas y al rey Cécrope, considerado el fundador y primer gobernante del estado de Atenas. Los propios historiadores señalan que el grabador supuestamente del siglo XV de manera sorprendente representó la antigua Atenas como una típica ciudad medieval. Realmente en uno de los templos vemos una cruz cristiana. Después, en una torre ateniense figura una media luna otomana. En otra antigua torre vemos un símbolo muy parecido al león de San Marcos. Para comparar, os muestro este conocido símbolo medieval florentino. En una de las antiguas columnas atenienses vemos otro animal parecido a un león alado, concretamente una especie de grifo. En consecuencia, el artista medieval y sus espectadores no veían nada extraño en representar los acontecimientos antiguos como si fueran medievales. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué hacían eso? A lo que cualquier historiador os contestaría, porque así percibían y asimilaban mejor las escenas y el mensaje. Y es que con argumentos así se puede explicar cualquier cosa. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Si cuela, cuela y si no me la pela. Sin embargo, a tenor de los resultados empíricos matemático-estadísticos, todos estos presuntos anacronismos adquieren una explicación diferente y totalmente lógica. Este tipo de representaciones pasaron a ser extrañas después, cuando comenzaron a contradecir la impuesta versión scaligeriana de la historia. 11a. En la guerra del siglo XIV y especialmente en su fase final, en el primer puesto en la alianza con los navarros y Corinto está Nerio Acciaioli, un comandante extremadamente afortunado y un magnífico diplomático. Es decir, sin ninguna duda es el héroe número 1. Es precisamente Nerio quien termina la guerra, cuando las tropas de los navarros toman Atenas. 11b. Al final de la Guerra del Peloponeso se sitúa a la cabeza de la liga el famoso Lisandro, navarco espartano. Es un comandante afortunado de nuevo tipo, un diplomático destacado. Su objetivo es la autocracia absoluta. Es precisamente él quien pone punto final en la guerra, destruyendo el estado de Atenas. Por cierto, las palabras navarco y navarro son prácticamente idénticas. Sus esqueletos de consonantes solamente se diferencian en una única letra. 12a. En el siglo XIV los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. La hueste de los navarros, encabezados por Nerio, rodean Atenas. Comienza el asedio de la ciudad. Tras varios meses de asedio, Atenas capitula en 1387. Nerio entra en la conquistada urbe. El estado catalán de Atenas llega a su fin. 12b. En la antigüedad, Lisandro vence en la guerra del Peloponeso. La guerra termina de la siguiente manera. Los peloponesios, principalmente los espartanos, rodean Atenas por mar y tierra. Comienza el asedio de la ciudad. Pasados varios meses, Atenas es tomada. Sus fortificaciones son derribadas. El papel de Atenas cae drásticamente. El previo estado ateniense llega a su fin. La Guerra del Peloponeso se considera un punto de inflexión en la historia de la antigua Atenas. 13a. Después de la caída de la Atenas medieval, la vida política de Grecia cambia significativamente. Gregorovius, por ejemplo, describe este periodo como un golpe de estado. 13b. En la antigüedad, con la caída de Atenas comienza en Grecia una reacción que trajo notorios cambios a la región. En particular, por todos lados hubo una oleada de ejecuciones y destierros en masa. Veamos con más detalle los acontecimientos del siglo XIV para conocer el final de la guerra medieval.
Os recuerdo que el original del antiguo estado de Atenas es, en este caso, el estado medieval ateniense de los catalanes. Gregorovius escribe: el Estado catalán llegó a su fin. La transformación del mecanismo gubernamental fue realizada por el conquistador florentino, es decir, Nerio, con una velocidad asombrosa. Tras abandonar todas sus tierras y dominios, regresaron los españoles, es decir, los catalanes, a Sicilia y Aragón. Ni un solo cronista nos da ninguna información acerca de cuándo y cómo desaparecieron de Grecia. Ahora la investigación más minuciosa no puede hallar aquí ni siquiera el rastro de su antigua existencia. Y esto sucede por la simple razón de que los documentos medievales que describen esta cuestión fueron datados erróneamente, enviados hacia el pasado sobre papel, y allí surgió la vacilante imagen fantasma del antiguo estado scaligeriano de Atenas. Mientras que el correspondiente periodo de la historia medieval quedó artificialmente vacío y en su lugar surgieron manchas blancas, los famosos siglos oscuros. Veamos qué nos sigue diciendo Gregorovius. En cualquier caso, sigue siendo sorprendente el hecho de que un regimiento de valientes mercenarios supiera a lo largo de 70 años, a pesar de sus muchos enemigos, aguantar en una riquísima región de los helenos e inmortalizarse en la historia de Atenas. De todas las tropas mercenarias, gloriosas y temibles en Europa, ninguna alcanzó la gloria de los catalanes. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas. Los catalanes no dejaron ni en Atenas, ni en toda Grecia en general, ningún monumento de su dominio, o bien tales han desaparecido sin rastro. Exportan. Sin embargo, sí hay monumentos que se atribuyen a la antigua Atenas. Ni siquiera en la Acrópolis, donde ellos sin duda realizaron algunas modificaciones, especialmente con la instauración de fortificaciones, no se han descubierto ningunos restos de los últimos. No existen monedas de campaña. Sin embargo, sí existen monedas antiguas. No las acuñaban ni los catalanes en general, ni los duques de Sicilia para Atenas. Repito una vez más. Todas las huellas medievales del Estado catalán en realidad sí existen a día de hoy, pero bajo el nombre figurado de restos antiguos. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. 14a. En el siglo XIV, tras la caída de Atenas, el vencedor Nerio instaura un nuevo orden político, la tiranía. El propio Nerio se denomina a partir de ese momento tirano de Atenas. 14b. En la antigüedad, tras la derrota de Atenas, el vencedor Lisandro introduce en Atenas la tiranía de los 30. Este periodo en la historia de Atenas se llama precisamente así, el gobierno de los 30 tiranos. Como de costumbre, vemos una correspondencia muy buena con el medievo. 15a. En el siglo XIV, tras la conquista de Atenas, el poder fáctico en la ciudad y el estado pasa a los belicosos navarros, a los que, como ahora comprendemos, las antiguas fuentes llaman espartanos. Como resultado, Atenas, bajo el poder de Nerio, ocupa de nuevo el primer puesto en Grecia. En 1392, los navarros pactan una alianza con los turcos, que son, como ya hemos visto, un prototipo parcial de los antiguos persas. Así es como ocurrió. Los navarros llamaron a los turcos a Grecia. El sultán Bayaceto firmó la paz con el emperador bizantino Manuel y a finales de 1392 envió a su pasha Ebrenos Bek con un ejército a Tesalia. Nerio, que pidió ayuda en vano a los venecianos, se salvó porque en aquel momento se declaró a sí mismo vasallo y tributario del sultán. 15b. En la antigüedad, tras la caída de la oligarquía ateniense, Esparta ocupa, con Lisandro en cabeza, una posición de supremacía en la situación de Grecia. Supuestamente en el año 401 a.C., Esparta entra en una alianza con Persia, ofreciendo ayuda al rey persa Ciro. Aquí los persas se identifican, evidentemente, con los turcos otomanos. Con el corrimiento de 1810 años, el antiguo año 401 a.C. se transforma en el medieval 1409, que es muy cercano a 1392. Y si el corrimiento en este caso es de 1800 años,
entonces el resultado es 1399. Vemos una maravillosa confirmación del paralelismo, una correspondencia muy buena. Fijaos en una cosa. Moviéndonos por el antiguo eje temporal, entramos ya en el siglo XV de nuestra era. De esta manera, las antiguas Esparta y Atenas se ubican en realidad en los siglos XIV-XV. 16a. En el siglo XIV, Nerio muere en el año 1394. 16b. En la antigüedad, Lisandro muere aproximadamente en el año 395 a.C. Con el corrimiento de 1810 años, esta fecha se convierte en el año 1405, mientras que si el corrimiento es de 1800 años, la fecha se convierte en 1395. Ambas fechas, 1405 y 1395, son muy cercanas a 1394, es decir, al año de la muerte de Nerio. 17a. ¿Qué es lo que sabemos del medieval Nerio? Sus características son las siguientes. Cito a Gregorovius. En septiembre de 1394 murió Nerio, primer duque ateniense de la casa Acciaioli, talentoso florentino, tan afortunado, tan visionario, tan hábil en los asuntos diplomáticos, que empezó como aventurero y acabó con alto cargo, obtenido en condiciones adversas. Si Maquiavelo hubiera conocido su biografía, habría compuesto un interesante capítulo en su Príncipe. Y otra vez se repite un cuadro que ya conocemos. La historia de la Grecia medieval está sumida en la oscuridad, a diferencia de su historia antigua. Así, por ejemplo, resulta que los retratos medievales de Nerio y sus sucesores atenienses son, en palabras de Gregorovius, más que dudosos. 17b. ¿Qué sabemos del antiguo Lisandro? Como el personaje más brillante de esa época, sus características son las siguientes. Cito al historiador de la antigüedad y doctor en ciencias históricas y catedrático de historia antigua soviético Vladimir Sergeyevich Sergeyev. Tales eran las intenciones del más valiente y hábil en asuntos diplomáticos navarco Lisandro. Tras la derrota de Atenas, Lisandro obtuvo tal poder que no había tenido ninguno de sus predecesores. Lisandro fue el primero al que los griegos empezaron a dar honores divinos, a erigir altares. En la isla de Samos celebraban incluso una festividad en honor del genio de Lisandro. Con esto termina otro paralelismo más entre la historia antigua y medieval. En el próximo vídeo de esta serie seguiremos avanzando por la cronología e historia de la antigua Grecia, exponiendo muchas otras concordancias. Concretamente, hablaremos del famoso Partenón como templo cristiano y sobre la identidad real del célebre filósofo Platón. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.